El Ministerio Apostólico Altar de Jehová de Eclesia presenta lo mejor del trigo. Apóstol Lourdes Bravo de Villar. Vamos a hablar acerca de la soberanía de Dios. ¿Cuántos han escuchado que Dios es soberano? Siempre escuchamos que Dios es soberano, pero resulta que cuando Él toma decisiones por su soberanía, nosotros las refutamos, reclamamos y nos quejamos. Salmo 102, versos 12 y 13. Dice, pero tú, Señor, reinas por siempre, que quiere decir reinas eternamente. Tu nombre será siempre recordado, inmortalizado. Levántate y compadécete, conmuévete de Sión, pues ya se cumplió el tiempo y ya es hora de que la perdones. A pesar de la confusión que va en aumento en el mundo en que vivimos, todavía se escucha un mensaje de misericordia, que viene a ser el último derramamiento de gracia antes del final de los tiempos. Porque a esta generación le ha tocado vivir en esta época. Y esta generación que está viviendo esta época va a redimir el tiempo y ha comenzado a seguir el diseño original de Dios, donde cada uno aprenderá a tener un altar de adoración para su Dios. Mateo capítulo 24, verso 14. Dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Esto no quiere decir que la venida de Cristo va a ser inmediatamente cuando se termine de predicar el evangelio. Porque ¿cuándo sabremos que hemos terminado de predicar el evangelio a todo el mundo? ¿Cuándo lo vamos a saber? Cuando venga el fin. A lo que tenemos que ser fieles es a nuestra tarea de proclamar a nuestra generación este evangelio del reino que da vida. Y no estar preocupados en estar adivinando el día y la hora cuando el Señor regresará. Preocupémonos de cumplir su orden en la gran comisión, porque cada vez vamos a mirar desastres naturales más grandes. Vamos a mirar la caída moral de la sociedad, las crisis en las naciones, y cada una de estas cosas irá aumentando hasta que llegue el día fijado para su retorno. Por eso el Señor dijo, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne sin diferencia, y sus hijos e hijas profetizarán, sus jóvenes verán visiones y sus ancianos soñarán sueños. Vivamos de la mejor manera el tiempo que nos ha tocado vivir y démosle gracias a Dios porque muchos anhelaron ver lo que nosotros estamos viendo y sin embargo ya no están. Este es el tiempo de lo sobrenatural de Dios. No tenemos necesidad de vivir rogando para que sucedan las cosas. Las cosas suceden porque Dios estableció un tiempo, un plazo, una época y una generación que verá las maravillas antes de que el mismo Dios juzgue a la tierra con justicia.
Y por eso no tenemos necesidad de vivir rogando para que suceda algo que ya Dios determinó desde la eternidad. Más bien disfrutemos de este tiempo porque es el tiempo señalado por Dios en su soberanía. Primera de Crónicas 29:11 dice: tuya es, oh Jehová, la magnificencia, el poder y la gloria, la victoria y el honor. ¿Por qué? Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y la altura sobre todos los que están por cabeza. ¿Qué es soberanía? Es la superioridad de Dios sobre todo. Él es Dios y es rey. Pero la soberanía produce discusión, opiniones contrarias, desacuerdo. Pero si la entendemos, vamos a crecer en fe, nos va a dar confianza porque nos permite conocer más profundamente a Dios. La gente pregunta, si Dios sabía que Satanás se iba a rebelar, ¿por qué lo creó? ¿Cuántos han pensado eso? 2. Si Dios sabía que Adán iba a desobedecerle, ¿para qué lo creó? ¿Cuántos han pensado eso? Si el Señor Jesús sabía que Judas lo iba a traicionar, ¿por qué lo escogió como discípulo y apóstol? ¿Quiénes han pensado eso? 4. Si Dios tiene poder, ¿por qué no destruye a Satanás? ¿Cuántos han pensado esto? 5. Si Dios tiene todo bajo control, ¿por qué no salvó a Daniel del foso de los leones y a Esteban de que lo apedrearan? ¿Cuántos han pensado esto? Y si Dios es amor, ¿por qué permite tanta maldad en el mundo? ¿Qué significa soberanía? Es un término que se usa para referirse a un gobierno absoluto. En este caso, al gobierno absoluto de Dios sobre la creación. Y este gobierno es posible por varias razones. La primera, Dios es el dueño de todo y hace como quiere y donde quiere según su voluntad y no tiene que dar cuentas de nada a nadie. Por eso es que no tienes respuesta. 2. Su poder y su autoridad son ilimitadas. Quiere decir, no tiene límites. Por tal motivo, determina un plan para cada uno de nosotros. 3. Es omnisciente. Esto lo capacita para hacer las cosas como Él quiere, porque conoce el pasado, el presente y el futuro. 4. Es autosuficiente, es decir, que no depende de nadie ni de nada. No depende de nosotros. Él es Dios, no depende de nosotros. Nosotros, por más independientes que seamos, siempre dependemos de otros. 5. Dios no necesita el consejo de nadie. 6. Él es el Altísimo y está por encima de todo y de todos. Y 7. Su nombre es sobre todo nombre. Filipenses 2 del verso 9 al 11 dice, por lo cual también Dios lo exaltó, lo enalteció, lo engrandeció hasta lo sumo, hasta lo máximo, hasta lo supremo. Y le proporcionó un nombre más excelente que todos los nombres, para que toda rodilla se doble en el nombre de Jesús. Por tanto,
Se va a doblar la rodilla de todos los que están en los cielos y en la tierra, y también los que están debajo de la tierra. Y toda lengua, todo lenguaje, de toda etnia, de toda raza, van a confesar, van a declarar, van a manifestar que Jesucristo es el Señor para la gloria de su Padre. ¿Qué quiere decir este verso? Quiere decir que su nombre está sobre el nombre más ilustre de la tierra en el tiempo pasado, en el tiempo presente y en el futuro. Quiere decir que en el nombre de Jesús oramos y se sanan los enfermos. Invocan su nombre los creyentes y los no creyentes. En el nombre de Jesús se hacen milagros. En su nombre las personas son salvas y perdonadas. En su nombre algunos que están en el reino predican y también predican otros que no están en su reino, porque las cosas pasan o suceden como Él quiere. Entonces, la iglesia de hoy presenta en este siglo XXI a un Dios incompetente, frágil y que no inspira respeto. Por eso es que mucha gente muere en pecado y pasan a la eternidad, una eternidad sin esperanza, porque el mundo vive argumentando que es el mismo hombre que determina su propio destino, despojando a Dios de sus atributos de omnipotencia y soberanía. La soberanía de Dios es absoluta, invencible y eterna, y Él tiene derecho, como el alfarero, de hacer del barro la vasija que Él quiera. Por eso es que hace vasos de honra y vasos de deshonra. ¿Quién está dirigiendo los asuntos de la tierra hoy? ¿Dios, el hombre o el diablo? Salmo 102, 12 y 13. Pero tú, Señor, reinas eternamente. Entonces, ¿quién está dirigiendo? Dios. Parece que no, pero sí lo está. Porque tú, Señor, reinas eternamente, tu nombre perdura, se mantiene por todas las generaciones. Te levantarás y tendrás piedad, misericordia de Sión. Pues ya es tiempo que la compadezca, te conmueva, porque ha llegado el momento o el tiempo señalado. Y cuando se habla de un tiempo señalado, es como si el Señor se levantara físicamente, se moviera en compasión verdadera en bien de su pueblo, y es el momento en que las promesas divinas, los sueños y las esperanzas espirituales son cumplidas. Es como si Él dijera, bueno, llegó el tiempo, así lo determiné, así lo enseñé y ahora es, porque no hay nada imposible para Dios. Por eso dice la Escritura, en el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, al mundo. ¿Cuándo lo hizo? En el tiempo señalado según su soberanía. Dios siempre continuamente cumple sus promesas. La Escritura muestra a Abraham y Sara esperando el cumplimiento de una promesa. Cuando llegó el tiempo señalado, después de una espera de 25 años, un cuarto de siglo, dijo Dios, es ahora. Y le dijo a ellos, en este tiempo, de aquí, en el tiempo de un embarazo, se cumple mi palabra. Y Génesis 18:14 dice, ¿acaso hay alguna cosa difícil para Dios? En el tiempo señalado, dijo Él, volveré a ti, le dijo.
y para entonces Sara tendrá un hijo. Y fue así. Un año más tarde, en el tiempo señalado, nació Isaac de padres ancianos. Génesis 21:2 dice, Sara quedó embarazada y le dio un hijo a Abraham en su vejez. Esto sucedió en el tiempo señalado o anunciado por Dios. De la misma manera, hay también un tiempo señalado para el juicio. Marcos 13:33 dice, miren, den un vistazo, velen, vigilen, custodien, cuiden y oren, porque no saben cuándo será el tiempo. Esto se refiere a un tiempo señalado, establecido, predeterminado, un tiempo concreto donde Dios irrumpirá de nuevo en la humanidad porque sus planes son fieles y seguros, como dice Isaías 25:1. Señor, dice, tú eres Dios. Yo te alabo y bendigo tu nombre, porque has realizado tus planes admirables, fieles y seguros desde tiempos antiguos. Y surge de nuevo la pregunta, ¿quién está dirigiendo los asuntos en la tierra hoy? ¿Dios, el hombre o el diablo? Todo parece indicar que el diablo. Y él tiene que ver mucho con los negocios, los reinos y los gobiernos de la tierra. Pero es a través de la Escritura que nosotros podemos entender quién gobierna el mundo. Es necesario que se predique que Dios vive y reina. Y aunque el mundo está sumido en el error, todas las cosas están sujetas al control directo de Dios. Todas las cosas se desarrollan con su propósito eterno y es por eso que dice la Escritura que todas las cosas nos ayudan a bien a los que conforme a sus propósitos somos llamados. Es triste que caminemos con tan poca fe. Es cierto que el hombre tiene voluntad, pero también Dios tiene su propia voluntad. Es cierto que el hombre está dotado de poder, pero Dios es todopoderoso. Es cierto que el mundo material está regido por leyes, pero detrás de esas leyes está el legislador y el ejecutador de esas leyes, que es Dios mismo. Es cierto que Dios es santo. Por eso se enciende de ira contra el pecado. No lo tolera, porque Él es santo. Dice la Escritura, tus ojos no pueden ver el mal. Es cierto que Dios es justo. Por eso sus juicios vienen sobre los que contra Él se rebelan. Es cierto que Dios es fiel. Por eso Él cumple su palabra siempre. Es cierto que Dios es omnipresente. Por eso lo sabe todo, porque está presente en todas partes. Es cierto que Dios es omnisciente. Por eso con Él no valen las excusas, porque Él lo sabe todo. No hay nada que Él no sepa y nada, absolutamente nada, lo toma por sorpresa. Ni la rebelión de Satanás, ni la rebelión del hombre, ni tu propia rebelión. La falta de conocimiento de Dios no va a atrasar el juicio. ¿Por qué? Porque está establecido en su palabra que vamos a ser juzgados conforme el evangelio de Jesucristo. Lo sepas
o no lo sepas, lo leas o no lo leas. Así que los demonios pueden ponerse en contra del Señor. Las naciones también pueden ponerse en contra del Señor y de hecho lo hacen. Pueden inclusive alinearse para luchar contra Él. Pero eso no cambia el hecho de que Él tiene el tiempo señalado para todo. Y tampoco importa si el mundo lo entiende o no. La realidad es que mientras el mundo o la gente habla y dice burreras en contra de Dios, el Salmo 2:4 dice que el que está sentado en el cielo, ¿qué hace? Se ríe, pues Él hará que a su tiempo todas las cosas estén a su servicio. Salmo 119:91. Dice, por tu orden subsisten, duran, permanecen todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Aún los planes de tus enemigos que se vuelven en tu contra terminan sirviendo a los propósitos de Dios. Si Dios te ha dado una visión, una esperanza espiritual o un sueño para tu futuro, habrá un tiempo señalado en el que Dios hará que se cumpla aquello que te ha dicho y te lo asegura así. Mis palabras se cumplirán en ti. Aunque haya un ejército contra ti y tu descendencia, que no tema tu corazón, mantén tu confianza en mí como lo has hecho siempre. Soy yo quien te ha puesto en alto y he levantado tu cabeza contra tus enemigos. Aguarda en mí y sigue esforzándote. Habacuc capítulo 2, versos 2 y 3. El profeta Habacuc le dijo Dios, escribe la visión y haz que resalte claramente en las tablas de piedra para que puedan leerse de corrido. Pues la visión se realizará, se cumplirá, se formalizará, se hará realidad. ¿Cuándo? En el tiempo señalado. ¿Por qué? Porque está marchando hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse, aunque parezca que tarda. Espérala, porque sin falta vendrá. Antes de la revelación de un tiempo señalado por Dios, Él ha estado obrando en lo invisible, en lo secreto. Y cuando se levanta y se mueve, está moviendo un sistema de poder que ha puesto Él mismo en lo secreto. Y su obra se manifiesta de pronto, instantáneamente aquí. Aunque la preparación pudiera haber tardado años, como en el caso del hijo de Abraham. Del mismo modo, también el Señor señala a ciertas personas. Es decir, ciertas personas nacen para algo especial, predestinados, y en el tiempo ellos tendrán victoria para avanzar hacia adelante. Del mismo modo que obra silenciosamente en sus corazones para prepararlos. La Escritura muestra algo sorprendente y te puede animar. Juan capítulo 15, verso 16. Dice, no me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes y los he puesto para que vayan y lleven fruto y su fruto permanezca. ¿Para qué? Para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se los dé.
Entonces, hay una promesa además, que si su fruto de ustedes persiste, dura, permanece, continúa, van a poder pedirle al Padre cualquier cosa y Él que va a hacer, se los va a dar. Estoy segura que aún los discípulos pensaban que ellos habían escogido a Cristo. De la misma manera que muchos aquí pueden pensar igual. Por el hecho de que cuando creemos en Jesús, decidimos aceptar ese sacrificio como nuestro sustituto. Pero detrás de esto hay un misterio. Hay una verdad más profunda. Y es que Dios nos eligió antes de la fundación del mundo y nos predestinó, nos dio un destino previo en Él. Ahora, si nos equivocamos en esto, vamos a pensar que le estamos haciendo un favor a Dios cuando en realidad somos nosotros los que necesitamos el favor de Él. Además, fue Él el que nos eligió, pero por un motivo, para que diéramos fruto. O sea que el mismo poder que obró en nosotros para rendirnos, después también inspiró nuestra fe y sigue obrando en nuestros corazones a lo largo de todos los días de nuestra vida para hacernos fructificar. Dios no ha terminado con vos todavía. Porque si crees que Dios te ha elegido, también tienes que creer que Dios te ha llamado para que des fruto. Porque el mismo poder que te atrajo a Cristo, ahora está obrando en tu vida para hacerte semejante a Él. A veces podemos argumentar y decir, ¿cómo es que Él nos sigue ayudando si yo conozco gente buena que eran grandes cristianos y se apartaron? ¿Ya pensó eso también? Es verdad. Pero ¿te preguntaste alguna vez por qué cayeron? Sencillamente fueron engañados, pensaron que podían solos, se desconectaron de la fuente de poder y sufrieron profundos desengaños y su corazón se entenebreció de nuevo. Y cuando la desesperación inunda la vida, sume el alma en tinieblas, haciéndonos suponer que Dios no se interesa por nosotros ni nos quiere ayudar. Pero esto no es cierto. Por eso es que Dios quiere animarnos y enseñarnos a que no permitamos que la desilusión nos agobie, nos angustie, nos amargue, porque una tristeza profunda, junto con la desesperación, nos pueden sacar de la visión y sin visión el pueblo se desenfrena. El momento señalado para tu vida llegó. Por lo tanto, debes mantenerte en guardia. ¿Para qué? Para que las tentaciones, la tentación de impacientarte, de inquietarte y de confundirte, tenga una respuesta de Dios hoy. Y aunque lo que has pedido tarde, sin duda llegará. Y Él te recompensará en la espera. Porque lo que Dios quiere es animarte, fortalecerte. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está aquí. ¿Para qué? Para liberarte de los efectos de la desesperación. Y también quiere recordarte que el tiempo señalado es hoy. Y que tienes una cita con tu destino. Y es bueno que sepas que tu destino es glorioso. Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes, sábados y domingos a las 20 horas y el domingo a las 10 de la mañana. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.